estoy convencido que puede cambiarte la vida. Así es que vamos a comenzar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Si no traes Biblia, no te preocupes, quizás la primera vez que vienes no pasa nada, en las pantallas va a estar todo lo que leo. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Hay que entender que esto que estamos leyendo es el poema de la creación. No es algo literal, es un poema. ¿Y cuántos saben que en los poemas se exagera un poquito? Incluso en los poemas hasta como que se miente un poco, ¿verdad? Para hacer que las cosas suenen bonitas. Yo les decía en la mañana, por ejemplo, si yo le escribo un poema a mi esposa y no sé, a lo mejor le pongo mi corazón se sale de mi pecho cada que te veo, ¿no? Suena bonito, ¿no? Suena, suena interesante, ay, su corazón se sale. Bueno. Pero imagínate que eso fuera real, que fuera literal. Que yo veo a mi esposa y entonces se me empieza a abrir aquí así, y el esternón y el corazón sangriento. Así. Sí, es algo horrible, ¿no? Pero en el sentido poético suena bien. Imagínate una serpiente que habla. Es un poema, ¿verdad? Porque si de repente ves una serpiente de por sí, qué miedo, y lo que hable, me muero, ¿no? Entonces, Moisés está describiendo lo que pasó, porque sí pasó, pero lo está haciendo de una forma poética. Esta serpiente de la que está hablando se refiere a Satanás, al enemigo de Dios y enemigo de todos nosotros. Entonces dice que la serpiente era el animal más astuto que Dios había hecho, y cierto día le preguntó a la mujer. ¿A cuál mujer? Pues a Eva, la primera mujer que existió. Le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Díganme dónde se dan estas mujeres que tan rápido se convencen. La mía me cuesta un trabajo convencerla. Pero aquí dice que quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Qué historia tan increíble esta que leemos en este poema. Y lo que acabamos de leer nos narra lo que se le conoce como el pecado original. ¿Has escuchado esa frase? El pecado original. No es que Adán y Eva fueron muy originales en la forma en la que pecaron, sino que fue el primer pecado de la humanidad. Por eso se llama pecado original, porque fue el primer pecado, ya todos los demás son copia o vienen de ahí, ¿me explico? Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál fue ese pecado original? ¿Qué me dirías tú? La desobediencia, ¿no? Dios les dijo: no coman de ese fruto. ¿Qué hicieron? Comieron de ese fruto, o sea, desobedecieron. Vamos a leer rápidamente Romanos 5:18. Pablo nos está hablando de ese pecado que ocurrió, pero quiero resaltar algo. Dice: así es, un solo pecado, subrayemos esa palabra pecado, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Ahí está hablando del pecado original, del pecado de Adán. Esa palabra pecado en el griego original, aparte de significar pecado, significa ofensa. De hecho, su primer significado es ofensa antes que pecado. Entonces, Pablo nos está hablando que ese primer pecado original fue una ofensa. ¿Vamos bien hasta ahí? Normalmente pensamos en la desobediencia de Adán al comer el fruto prohibido. Yo me pregunto, ¿realmente fue esa el pecado? ¿La desobediencia? ¿O hay otra cosa ahí? Yo creo y estoy convencido que hubo algo más antes de que ellos desobedecieran. Ese algo más fue lo que dio resultado la desobediencia.
Y yo creo que si logramos descubrir que fuese algo más que los llevó a desobedecer, eso va a poder transformar nuestra vida. Va a transformar la forma en la que vemos a Dios. Va a transformar la forma en la que nos relacionamos incluso con Dios. Estoy convencido que fue algo más profundo y más peligroso que simple desobediencia. Fue una ofensa. Fue algo que ofendió el corazón de Dios. Y ahorita lo vamos a descubrir. Génesis capítulo 3 que acabamos de leer. Vamos a volverlo a leer y ahí te voy a mostrar cuál fue realmente el pecado original. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí está el pecado original, ahí está la pregunta, ahí está la tentación. Fíjate, el diablo no está tentando a Eva a comer del fruto, a desobedecer. Está tentándola a dudar de lo que Dios le había dicho. Fíjate cómo dice ahí, ¿de veras Dios les dijo que no hicieran tal cosa? O sea, está poniendo en duda la palabra de Dios, ¿me sigues? Está poniendo en duda la instrucción de Dios, como diciéndole, Dios te está mintiendo. Incluso le dice, no es cierto, no morirán. Y tergiversa lo que Dios dice. ¿Cuál es el resultado? Que logra engañar a Eva y logra engañar a Adán al grado de que ellos deciden creerle a Satanás en vez de creer lo que Dios les había dicho. Y como consecuencia de creer esa mentira viene el segundo pecado, que fue la desobediencia. ¿Sí lo alcanzas a ver? La desobediencia fue resultado de dudar de las instrucciones que Dios les había dado. El diablo fue lo que hizo con Eva. ¿De veras Dios les dijo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué te limita? Si Dios es bueno, ¿por qué no te deja? A ver, si Dios es bueno, ¿para qué lo pone ahí si sabe cómo son? ¿No? Si sabe cómo son, ¿para qué pone el árbol ahí? ¿No? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Te das cuenta? Si Dios es bueno y ustedes son sus hijos y los ama, ¿por qué les prohíbe algo, verdad? El primer pecado no fue la desobediencia, fue tener un concepto equivocado de Dios. La desobediencia fue la gota que derramó el vaso, pero la raíz fue un concepto equivocado de Dios. Esa es la ofensa. ¿Verdad que tiene más sentido eso como ofensa que la simple desobediencia? ¿Sabes qué? Si mis hijos me desobedecen y esa desobediencia es resultado de que dudan de mí, eso ofende, ¿no? Entonces no es solo la desobediencia, sino que fue un concepto equivocado de Dios. En 2 de Corintios 11, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice que tiene miedo de que nos pase lo mismo. Mira, 2 de Corintios 11, 3 dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Que fue engañada por la astuta serpiente. Y dice Pablo, tengo miedo que también ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Qué increíble lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva. ¿Y qué le pasó a Eva, Pablo? Fue engañada y comenzó a pensar mal de Dios. Dice, tengo miedo que ustedes dejen de pensar con pureza acerca de Cristo. Y lo que le pasó a Eva fue que comenzó a pensar mal acerca de Dios. Puso en duda lo que Dios le había dado. ¿Lo ves? El pecado original tiene que ver básicamente con tener un concepto equivocado de Dios. Ahora, ¿por qué es importante el concepto que yo tenga de Dios? Lo estamos viendo porque dependiendo de tu concepto va a ser el resultado de lo que tú haces. Hay una cadenita en la pantalla de eventos que quiero explicarte. El primero es un concepto equivocado de Dios. Si yo tengo un concepto equivocado de Dios, voy a tener pensamientos equivocados. Y esos pensamientos equivocados van a terminar en conductas pecaminosas, es muy claro. Dependiendo de mi concepto de Dios, son mis pensamientos y son mis acciones. En Romanos 1:21, Pablo lo dice de otra manera, mira. Romanos 1:21 dice, es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Ojo con esto. En cambio, comenzaron a inventar, ¿qué cosa? Ideas necias sobre Dios. Ahí está, concepto equivocado de Dios. Ideas necias sobre Dios. Como resultado de esas ideas necias, la mente, los pensamientos, les quedó en oscuridad y confusión. ¿Pensamientos qué? Equivocados. Y después dice, en el versículo 24, vamos a brincarnos hasta el 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Te das cuenta? Es lo que te estaba diciendo. Ideas necias acerca de Dios. Mente oscura y confundida termina en hacer cosas vergonzosas. Por eso es tan importante qué concepto tienes tú de Dios. Porque si tu concepto es correcto, vas a tener pensamientos correctos y tus acciones van a ser buenas. Pero si tú tienes un concepto equivocado, vas a terminar en conductas pecaminosas. Mira, yo estoy convencido que si tú recibes hoy una revelación del Espíritu Santo de quién es Dios realmente, muchos de los pecados en los que estás atorado van a perder su autoridad en tu vida. Porque el concepto de Dios tiene que ver con el resultado. Y a lo mejor hay pecados en los que tú estás atorado que no has podido dejar tan solo porque tienes un concepto equivocado de Dios. Hoy terminando la reunión estaba hablando con un matrimonio y yo pude ver tan claramente que esto que te estoy diciendo es lo que estaba pasando. Ahorita te cuento un poquito más. Pero es súper importante la manera en la que tú piensas de Dios. Insisto, muchos de nuestros pecados son resultados de nuestro mal concepto de Dios. Ahora, ojo con esto, necesito que pongas atención aquí. Jesús vino a deshacer los efectos de ese pecado, ¿verdad? Romanos 5:18 lo dijo, por un pecado todos fueron condenados y por una acción justa de Jesús todos fuimos justificados. O sea, Jesús vino a revertir los efectos del pecado original. Entonces, vamos a pensarlo así. Si Jesús vino, si el pecado original es un concepto equivocado de Dios y Jesús vino a revertir los efectos de ese pecado, entonces Jesús vino a mostrarnos quién es Dios realmente. ¿Vale? ¿Sí me sigues? Si el pecado original fue un concepto equivocado de Dios, Jesús vino a deshacer ese pecado, entonces Jesús vino a mostrarnos un concepto correcto de quién es Dios. Esa fue la misión de Jesús. Juan 17:4. Vamos a ver en palabras de Jesús cuál fue su misión y cómo la cumplió. Juan 17:4, Jesús está hablando con el Padre y le dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me entregaste. O sea, Jesús vino a glorificar al Padre terminando la obra que le encargó. ¿Sí vemos eso ahí? Ahora, ¿qué obra le encargó? En el versículo 6, 2 versículos adelante, dice, a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. O sea, si juntamos estos versículos, Jesús vino a darle gloria a Dios, cumpliendo la misión que se le encargó, y esa misión fue mostrarnos quién es Dios. ¿Me sigues bien hasta aquí? Juan 1:18, Jesús sigue diciendo, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, está hablando de Él mismo, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Dice Jesús, nadie ha visto a Dios jamás. Ni Moisés vio a Dios, ni Abraham vio a Dios, ni el rey David vio a Dios, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento vio a Dios. ¿Sabes quién es el único que lo ha visto? Jesús. Y Jesús dice, nadie lo ha visto, pero si quieres saber cómo es, tienes que verme a mí. ¿Quieres saber cómo es Dios? Dice Jesús, aquí estoy. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. Ahora, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que prefieren abrazar la imagen de Dios que nos muestra Moisés? Porque hay cristianos que prefieren abrazar la imagen de Dios que nos muestra Abraham o que nos muestran los profetas del Antiguo Testamento.
y no abrazamos la imagen de Dios que nos muestra Jesús, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, es una de las mentiras que el diablo nos ha engañado para hacer su trabajo. Y no nos hemos dado cuenta que muchos cristianos están haciendo el trabajo del enemigo. Y él nomás cruzado de brazos ya nos entrenó y nosotros repite y repite las mismas mentiras que él ha dicho. ¿Y sabías que una mentira cuando se repite muchas veces se cuenta como una verdad? Pero sigue siendo mentira. Juan capítulo 14, versículo 7. Dice, si ustedes, fíjate, está bien chistoso. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, dice Jesús. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Está diciendo, yo soy el Padre, y somos uno. Y luego viene Felipe, ¿verdad? Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Es todo lo que necesitamos. Y Jesús le dice, Felipe, te lo acabo de decir, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y remata, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. O sea, ¿quieres saber cómo es el Padre? Veme a mí, aquí estoy, ¿no? Entonces, importante, si tu concepto de Dios, porque estamos hablando del concepto que tenemos de Dios, si tu concepto de Dios no encaja con la figura de Jesús, tira tu concepto a la basura. Si tu concepto de Dios se parece más al que Moisés nos contó, si tu concepto de Dios se parece más al que Abraham, al de los profetas del Antiguo Testamento, algo está mal en tu corazón. Suelta ese concepto de Dios y abraza el concepto que Jesús nos mostró. Porque Jesús dijo que nadie lo ha visto, Moisés no lo vio. Le dieron la ley, sí, pero Moisés no vio a Dios. Abraham no ve a Dios. Nadie lo ha visto más que yo. ¿Quieres saber cómo es? Aquí estoy. Entonces, ¿por qué seguimos abrazando conceptos de Dios del Antiguo Testamento? ¿Te das cuenta que la estamos regando? Vamos a ver aquí, en unos pasajes del Nuevo Testamento, en resumen, cuál es la buena noticia que como cristianos somos llamados a anunciar al mundo. Tú sabes que Jesús nos dijo, vayan y cuenten la buena noticia a todo el mundo, ¿verdad? Eso es nuestro encargo, contarle al mundo la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Vamos a descubrirlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Ojo con esto, dice, la buena noticia que predicamos está escondida detrás de ¿qué? De un velo, pero solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Vamos a desmenuzar estas palabras. Lo primero que nos está diciendo es que la buena noticia está escondida detrás de un velo, ¿verdad? ¿Para quiénes está escondida detrás de un velo? Para los que no creen. ¿Sí van conmigo? Háblenme fuerte porque la lluvia no me deja oírlos. Entonces, la buena noticia está escondida detrás de un velo. ¿Para quién? Para los que no creen. ¿Por qué no creen? Ahí lo dice. Porque Satanás les ha cegado la mente y no pueden ver ¿qué? La luz gloriosa de la buena noticia. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, Satanás los cegó y no, aunque es una luz gloriosa, ellos no la pueden ver porque están cegados. Ahora, ¿cuál es esa gloriosa luz de la buena noticia? Ahí mismo lo dice. La gloria es que Cristo es la imagen exacta de Dios. ¿Alguien no la cachó? Vamos de nuevo. Está la buena noticia cubierta con un velo para los que no creen. ¿Por qué no creen? Porque Satanás los ha cegado y no pueden ver la luz gloriosa de la buena noticia. ¿Cuál es esa luz gloriosa de la buena noticia? Que Jesús es la imagen exacta de Dios. Ya la cachamos.
Jesús es la imagen exacta de Dios. Esa es la gloria de la buena noticia. O sea, que tú y yo, como portadores de la buena noticia, ¿qué le tenemos que decir al mundo? Que quiere saber cómo es Dios, ve a Jesús. Ahorita, y lo podemos resumir más. Seguimos leyendo la Biblia. En 2 de Pedro 1, versículo 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Atención a esto. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de ¿qué? De su maravillosa gloria y bondad. En el versículo anterior hablaba de la luz gloriosa de la buena noticia. Y aquí nos dice que la gloria de Dios está relacionada ¿con qué? Con su bondad. Es decir, la gloria de Dios tiene que ver con su bondad. Él es bueno. Entonces la buena noticia es que Jesús nos revela que Dios es bueno. Esa es la buena noticia. Que Jesús nos revela la verdad de que Dios es bueno y expone la mentira que el diablo nos ha metido durante tantos años. De que Dios no es confiable. De que la palabra de Dios, que Dios te está engañando, que Dios no quiere lo mejor para ti. Esa es la verdad que Satanás le esconde al mundo. Satanás no quiere que el mundo se entere que Dios es bueno. Porque si el mundo descubre que Dios es bueno, todos van a querer ir a Él. Pero durante siglos y milenios, Satanás nos ha engañado haciéndonos creer que Dios no es bueno. Y es que aún como cristianos, la mentira del Edén sigue estando vigente. Satanás sigue usando los mismos métodos. Una vez alguien me decía, Satanás no es original. Satanás siempre usa los mismos métodos, y es cierto. El mismo engaño de Eva es el mismo engaño con el que nos engaña hoy. El mismo. Dime si no es cierto. Frases como, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite terremotos donde gente muere? ¿A qué te suena ese si Dios es bueno? ¿No suena igualito a la mentira del diablo de Dios les dijo qué? ¿De veras Dios les dijo que no coman de? ¿Te das cuenta que esas preguntas que el mundo nos hace realmente vienen influenciadas por una mentira de Satanás? Ahora, el problema no es nada más que Satanás las diga. El problema es que como cristianos a veces andamos repitiendo las mismas cosas. El año pasado tembló en México. ¿Por qué tembló en México? Pues porque en México tiembla. O sea, estamos asentados en una zona naturalmente sísmica. Yo podría pararme aquí y presumir que soy profeta y decir, me está llegando una revelación. Me está llegando una palabra. Dios dice que dentro de un tiempo no especificado va a temblar en la Ciudad de México. ¿A poco? ¿En serio? Dime algo nuevo. O sea, ¿me explico? ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México tiembla. Es como si yo digo, yo profetizo que en las próximas lluvias Iztapalapa se va a inundar. ¿Me explico? O sea, no necesito ser un genio para saber que se va a inundar. Siempre pasa. Pero tembló. Y lo más triste fue que mientras el mundo se sumaba a ver cómo ayudaba, los cristianos estaban publicando que eso era un juicio de Dios. Los cristianos diciendo que Dios había enviado ese terremoto a nuestro país. Y el diablo nos miente y seguimos creyéndole. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. Jóvenes, hombres, señoritas, Dios te dice, guarda tu sexualidad para cuando te cases, ¿verdad? Y Dios lo dice por una razón, porque te va a ir bien, te vas a evitar muchos problemas, porque Dios así lo planeó, y si tú lo haces vas a tener bendición, ¿verdad? Pero el diablo, ¿qué dice? ¿De veras Dios te dijo que no ejerzas tu sexualidad hasta que te cases? ¿Verdad? No es cierto, dice el diablo, no pasa nada, tú nomás cuídate.
Nomás ponte esto, mira, ponte este preservativo y no pasa nada. ¿Y qué hacemos? Pues no, se me hace que tiene razón, ¿verdad? Eso de que seguramente Dios lo dice porque es bien anticuado, ¿verdad? Y entonces le hacemos más caso al diablo que a lo que Dios nos dice. Le confiamos más en la palabra del diablo que en la instrucción que Dios nos da con un propósito. ¿Quieres otro más que te pegue más? ¿Seguro? Dios nos dice, diezma, ofrenda, trae tus diezmos a la iglesia y yo te voy a bendecir. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, y voy a reprender al devorador para que no te quite nada y vas a ser bendecido. Dios nos lo dice, ¿verdad? ¿Y qué dice el diablo? ¿De veras Dios te dijo eso? ¿Que entregues el 10% de lo que ganas a la iglesia? ¿Y qué harán con ello tú? Y si te convendrá, pues no podrás mejor con eso pagar un poco de la deuda que tienes. Y entonces, ¿qué hacemos? Le creemos más al diablo que a Dios. Y nos sigue engañando igualito que engañó a Eva. Por eso Pablo dice, tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Que sean engañados y dejen de pensar bien de Dios. Y pongan en duda las promesas de Dios. Y pongan en duda lo que Dios les dice. ¿Por qué? Porque el diablo lo sigue haciendo. Y el problema, te decía, no es nada más que el diablo lo haga, esa es su chamba. Pero nos ha engañado a los cristianos y nos ha hecho creer cosas que no son ciertas. Y ahí andamos nosotros repitiéndolas, ¿verdad? Y yo ponía unos ejemplos en el video. Hay cristianos que dicen, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Cristianos dicen eso, pero al mismo tiempo dicen y creen que cuando una persona muere, Dios se lo llevó. ¿Has escuchado eso? O a lo mejor tú lo has dicho. Es que el Señor ya lo recogió, ya se lo llevó. Y por muy bonito que suene, lo que estás diciendo es que Dios le quitó la vida a esa persona. O sea, estamos diciendo que Dios mata gente. Y yo leo en la Biblia que Jesús es la imagen de Dios. Y Jesús dijo, yo no vengo sino a darles vida y vida en abundancia. Y aparte veo que dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Está muy claro quién hace qué, pero nos ha engañado tanto que nosotros hemos creído que la muerte también proviene de Dios. Y ahí andamos, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se lo llevó. ¿En serio el Señor se lo llevó? ¿O Satanás metió la cola y se lo llevó? ¿Sabes? Yo estoy convencido que mi papá no se lo llevó Dios. A mi papá Dios no le quitó la vida. ¿Por qué murió mi papá? Por consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Y no nada más él, yo también me voy a morir un día y tú también. Aunque toques madera. Ya había varios alcanzando las ya no me sirve, quiero una de madera, ¿verdad? Aunque toques madera, te vas a morir un día. ¿Por qué? Porque el Señor te va a llevar. Porque así es la vida. Porque el pecado entró y entró la muerte. Por eso nos vamos a morir, no porque Dios nos esté llevando. Y es que luego nos echamos unas ahí, ¿verdad? A mí me ha tocado estar en funerales, escuchar a pastores. Yo entiendo que quieres consolar a la familia, pero no se vale consolar a base de mentiras. Es que tu abuelita era la flor más bella y Dios en su jardín le hacía falta una de esas. Por eso la recogió. Es mejor hablar con la verdad. ¿Sabes qué? Hay muerte, esto es la vida, hay muerte. Pero Dios es Dios de Alfa y Dios es Dios de Omega. Dios es Dios en el principio y Dios es Dios en el final. Y porque tu pariente haya muerto no significa que Dios deja de ser Dios. Y mi esperanza es que mi papá, un día yo lo voy a ver levantarse con un cuerpo nuevo, sano, que jamás va a volver a enfermar y no nos vamos a volver a separar nunca. Esa es mi esperanza, no que el Dios se lo llevó.
Y pensamos cosas como eso de los terremotos, ¿verdad? Que Dios juzga a México por su idolatría y no sé qué. Y si a alguien le da cáncer, oye hermano, es que quiero que ores por mí porque me detectaron cáncer. Pues quién sabe qué andas haciendo, que Dios te castiga con eso. ¿En serio creemos que Dios puede enfermar a alguien para enseñarle algo? Yo sé que algunos ya entienden que no, pero yo sé que hay otros que sí. Y déjame decirte, si yo tengo hijos y me sacan canas verdes a veces. Y hay veces que sí, de verdad es tanto mi coraje que a veces los quiero ahorcar un poco. Pero jamás, bajo ninguna circunstancia, yo diría, ¿sabes qué, Nelly? Ya estoy harto. Ojalá le diera tantito cáncer a Santiago para que entendiera y obedeciera. Jamás haría algo parecido. Y dice la Biblia que yo soy malo. Si yo siendo malo no le daría una enfermedad a mi hijo para enseñarle algo, que me hace pensar que Dios, que es bueno, sí lo haría. ¿Te das cuenta? Mezclamos las cosas y esa es la mentira más grande que el diablo le ha metido a la iglesia. Que Dios hace, o sea, ahora resulta que le achacamos a Dios el trabajo de este mugroso. ¿Te das cuenta? Este anda asesinando, robando como león rugiente, matando, devorando y nosotros diciendo que es Dios. Dios es bueno. ¿Cuál es la luz gloriosa del evangelio? Que Dios es bueno. Podemos decirle a la gente, hermano, Dios es bueno, realmente bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque no le hemos querido hacer caso, así de simple. Toda la maldad en el mundo tiene un culpable y se llama Satanás. Cada simple y sencilla muerte que ha ocurrido en este planeta desde que Adán empezó, todas las muertes están en la cuenta de ese desgraciado. Y un día va a pagar por todas y cada una de ellas. Pero no le achaquemos a Dios cosas que Dios no hace. Dios es, mira, mi teología es bien sencilla. Dios es bueno y el diablo es malo. Entonces, ¿la enfermedad es algo bueno o es algo malo? Andar moqueando y todo con los ojos llorosos, ¿es algo bueno? Entonces, ¿de quién viene? ¿Me explico? Un hijo. Una bendición de tener un hijo, ¿es bueno o malo? ¿De quién viene? De Dios. Todo lo bueno que hay en tu vida, ¿sabes quién lo ha puesto? Dios. Todo lo malo en tu vida, nada de lo que haya malo en tu vida proviene de Dios. Nada. No puede, Dios no puede producir algo malo en tu vida. Dios no puede producir dolor en tu vida. Ahora yo sé que algunos ya están pensando, David, pero en el Antiguo Testamento hay historias horribles. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento yo veo a Dios ordenando que todos los primogénitos del pueblo egipcio se mueran. Y Él parece ser, manda a un ángel de la muerte a quitarles la vida a todos esos niños. Y veo el mar abrirse. Esa historia que le contamos a los niños, bien padre, de cómo el mar se abre para que el pueblo pase a salvo. Pero no acaba ahí, ese mar se cierra. ¿Para qué se cierra? Para ahogar a miles de soldados que sus hijos los esperaban esa noche en casa. Y sus esposas los esperaban en casa. Y veo a Dios ordenando matanzas de mujeres y niños de pueblos que no son su pueblo escogido. ¿Cómo embonamos esas historias del Antiguo Testamento tan terribles con la imagen que Jesús nos da? La situación más sencilla es la que durante muchos años yo abracé y viví con esa decisión. Yo dije, mi filtro va a ser Jesucristo. Si Jesús dice que Él es la imagen exacta del Padre, yo voy a mirar a Jesús. Cualquier cosa de Moisés, de Abraham, de quien sea, que no pase el filtro de calidad que es Jesús, no lo voy a tomar como una doctrina ni como carácter de Dios. Pero hasta cierto punto siempre yo dije, debe de haber alguna explicación. Y en las próximas sesiones voy a tomar 2 o 3 historias del Antiguo Testamento para demostrar que las cosas malas que, aunque Moisés diga que fue Dios, vamos a ver quién fue. ¿Ok? Entonces hoy simplemente quería llevarte a ver la importancia de tener un concepto correcto de Dios y poder decir con seguridad en el corazón, Dios es bueno.
bueno, totalmente bueno, y entender la mentira que el diablo nos ha dicho por siglos. No dudes de la bondad de Dios. A lo mejor estás pasando un momento complicado, a lo mejor estás pasando, ayúdame, mister, estás pasando un momento difícil, y a lo mejor alguien te dijo que eso venía de Dios, y alguien te dijo que a lo mejor Dios estaba tratando contigo a través de ese dolor. Déjame decirte que eso es una mentira. Si tú estás atravesando dolor, el más interesado en sanarte es Dios. Es más, te puedo decir, mientras tú sufres, el corazón de Dios sufre contigo. Uno de los momentos claves en los que yo entendí esto fue hace unos años, cuando mi tía Lupita estaba enferma, una hermana de mi mamá. Ella estaba en el hospital muy grave, estaba en terapia intensiva. Y en ese tiempo Dios me estaba a mí hablando muy fuerte acerca de la fe. Y yo me acuerdo que yo pedí permiso para entrar a verla. Pero imagínate, las visitas eran de 10 minutos y eran 2 al día o 1 al día, y tenía a su esposo, sus hijos, todos sus hermanos, mis abuelitos que querían verla. Entonces las probabilidades de que yo entrara a verla eran 0, ¿me explico? Pero yo tenía fe. Yo le dije a mi mamá, yo me acuerdo que hablé con ella y dije: mamá, ¿tú tienes fe que Dios puede sanar a mi tía? Me dijo: sí tengo fe. Yo: no, pero tienes fe de que tú puedes entrar, orar por ella y salir de la mano con ella caminando. Y me acuerdo, no la juzgo, pero en ese momento ella titubeó y me dijo: no, ahorita no. Le dije: yo sí, déjame pasar a orar por ella. Yo tengo una fe tonta, así loca, arriesgada, ¿verdad? Pero Dios estaba hablando a mi vida acerca de eso. Entonces no sé cómo, pero me dieron lugar para pasar. Entonces yo iba con toda la fe del mundo. Ahorita salgo con mi tía y, hombre, esto va a ser, todo el mundo va a recibir a Cristo y el hospital se va a poner de cabeza, man. De verdad, yo iba con esa fe. Entro al cuarto y el cuadro que veo me bajó la fe hasta los suelos. Porque vi a mi tía tendida de una manera grotesca, su cuerpo lleno de moretones, desnuda, cubierta solo con una sábana, pues de aquí a aquí, con un tubo entrando a su garganta, y eso le provocaba que sus dientes estuvieran de una manera muy fea, y la máquina una respiración totalmente artificial. Y ver ese cuadro yo no estaba preparado para eso. Pero recuerdo que me intenté sobreponerme y dije: Dios, tú eres más grande que esto, tú eres más grande que cualquier circunstancia. Pero el punto que te quiero contar es que cuando yo la vi ahí, hubo duda en mi corazón. Yo dije: Señor, ¿por qué? ¿Cómo haces esto? Yo pensaba, como muchos, que Dios quitaba la vida y que Dios se los llevaba. Señor, ¿cómo es posible que permitas esto? Y yo me acuerdo que Dios me habló en mi corazón y me dijo: David, ¿tú crees que yo hice esto? ¿Tú crees que yo hice esto? ¿Tú crees que yo planeé esto para tu tía? Si yo la formé. En el vientre de su mamá, para darle vida, y una vida abundante. ¿Cómo puedes creer que yo hago esto? Y Dios me dijo: el que más está sufriendo no son tus abuelos, no son tus tíos, soy yo, de verla en esa condición, porque yo no la formé para que terminara en esta situación. Me dijo: ¿sabes quién es el culpable de esto? Satanás, el pecado. Y en ese momento entendí esto que te estoy contando. Nada malo puede provenir de Dios. El más interesado en tu sanidad es Dios. Esa situación que hoy estás pasando, difícil, dolorosa, el más interesado en que salgas adelante es Dios.
Así es que dejemos de anunciarle al mundo malas noticias. Seamos una iglesia, al menos una, porque desafortunadamente son demasiados los pastores y los cristianos que tienen un concepto equivocado de Dios. Y no lo digo para presumir, yo le doy gracias a Dios que me ha dado impartió esto en mi corazón desde hace muchos años. Pero hoy puedo explicarlo por fin. En las siguientes sesiones vamos a aclarar en algunas historias del Antiguo Testamento qué fue lo que Dios hizo y qué fue lo que no hizo. Y vamos a poder sacar un principio que nos va a ayudar a leer cualquier historia del Antiguo Testamento y a poderla filtrar correctamente. Y vamos a terminar comprobando, hermanos, que Dios es bueno. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Yo no sé qué situación estés pasando, ni sé hasta dónde esta mentira se ha sembrado en tu corazón. Pero yo le pido al Espíritu Santo que desarraigue esta mentira de su iglesia. Que desarraigue esta mentira que el diablo nos ha engañado desde el tiempo de Adán y Eva y que lo sigue haciendo hoy, que nos hace dudar de la bondad de Dios. Créele a Dios. Si Dios te da una instrucción, es por tu bien. Créele, confía, obedece. No dejes que la voz del diablo te distraiga y te haga dudar, aunque lo que Dios te pide parezca una locura. Joven, señorita, aunque los principios de Dios parezcan anticuados, aunque tus compañeros se burlen y digan que estás chapado a la antigua, créele a Dios. Dios es bueno, y si te está dando instrucciones es por tu bien. No le creas al diablo. Yo sé que algunos están luchando en su mente con estos conceptos, y yo en el nombre de Jesús ordeno que todo pensamiento caiga cautivo a los pies de Jesús. Que todo pensamiento equivocado de Dios sea derrumbado en el nombre de Jesús, en mentes y corazones. Y que la verdad de quién es Dios sea sembrada y sea plantada como una verdad inamovible, como una roca firme en nuestros corazones y mentes, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario lo llevamos cautivo a los pies de Cristo Jesús y abrazamos esta verdad. Dios es bueno. Abrazamos esta verdad que es eterna, y los siglos van y los siglos vienen, y tú eres el mismo Dios. Abrazamos esta verdad. Tú eres bueno. Enséñanos a vivir, Dios, a partir de ahora, anunciando esta que sí es una buena noticia. Tú eres bueno y estás a nuestro favor. Tú eres bueno y estás de nuestro lado. Y el diablo es un mentiroso. Y hoy tu Espíritu Santo expone sus mentiras y él queda avergonzado como lo que es, un vil mentiroso. Y la verdad hoy triunfa sobre la mentira. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿alguien puede decir amén? Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por su bondad?